Bueno, vamos a empezar a hacer un proyecto desde cero y también después de eso vamos a ver la primera parte que son salidas. Entonces vámonos rápido, ya saben, inicio en File, New Project. Después vamos a escoger la primera opción que es Standalone Project, Next. En este caso yo ya tengo instalada o bueno conectada la placa que estamos utilizando, pero si no aquí pueden buscar el PIC, tal cual pueden poner Q43 o 7Q43 y lo van a encontrar luego. Y en este caso, el simulador pueden utilizar el que ustedes quieran. Voy a poner el de la misma tarjeta. Recuerden que estamos ocupando la Curiosity Nano. Pero en sí los pasos para un nuevo proyecto son los mismos. Vamos a siguiente. De aquí seleccionamos el compilador XC8. Recuerden que este microcontrolador es de 8 bits, por eso ocupamos este compilador. Y pues bueno, le damos siguiente. Ahora si buscamos en la carpeta, yo lo voy a dejar ahí donde estamos. Entonces, simplemente le voy a poner un nombre que va a ser, por ejemplo, Blink y guión bajo 1. ¿Sale? Entonces ya le voy a dar finish y va a crear el proyecto. A la hora de que lo crea, también les va a abrir unas ventanas que van a dar, por ejemplo, como ya reconoce la tarjeta, aquí ustedes tienen ciertas opciones o ayuda que les pueden servir a la hora de desarrollar. Lo que sí vamos a utilizar siempre va a ser esta que es la de el esquemático de la tarjeta. Quizás si quieren también la guía de usuario y por supuesto que el datasheet del microcontrolador. Entonces, vamos a empezar a ver cómo se utiliza el datasheet del microcontrolador. Como pueden ver, esta es la hoja de datos del microcontrolador. No es, y bueno, tiene 950 páginas. No es necesario que se aprendan todo, que lo lean todo. No es deseable ni tampoco sería bueno que lo hicieran para aprender a programar. Cada microcontrolador tiene su propia hoja de datos o la familia de microcontroladores. El punto es saberlo utilizar. Aquí está dividido pues entre todos los periféricos, configuraciones, cosas clave que necesita el microcontrolador que ustedes necesitan saber para poderlo utilizar. Vamos a empezar a crear, o bueno, para ver entradas y salidas, que es quizás lo que nos interesa. Ahorita vamos a manejar con los pines como solamente salidas. Entonces, si nosotros vemos aquí, dentro de todos los capítulos o divisiones que tiene, tenemos una opción para puertos de entrada-salida, que es input-output. Y aquí es importante lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, sabemos que la tarjeta es de 48 pines, entonces quizás nosotros vamos a tener estos puertos accesibles, que es A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Y nos dice que cada uno de los puertos, estos son los registros que utilizan, dependiendo de cómo lo vayamos a configurar y qué vayamos a hacer con ellos. Nos piden si es analógico, si va a tener un pull-up, por ejemplo, para usarlo como entrada, si va a tener control de nivel, si va a ser on drain. Eso a veces sirve para el SPI. Pero bueno, ahorita nosotros nos vamos a enfocar en los primeros cuatro porque es la forma de utilizarlos lo más esencial. Incluso si nosotros bajamos un poquito más, aquí nos dice o nos da un pequeño ejemplo. No todos siempre lo tienen, este sí lo tiene. Esta primera parte es para usarlo como un ensamblador, pero a nosotros nos interesa lo de abajo, que es esto de usarlo con C. ¿Ok? Entonces voy a copiar y voy a pegar esto para colocarlo en MPLAB. Aquí en MPLAB pueden ver que el proyecto Blink es el que nosotros estamos ocupando, que es el proyecto que va a compilar porque está en color, o bueno, en negrita es el nombre. Entonces, de todos, si tuvieran más proyectos aquí se verían mostrados, pero el principal o el que van a compilar al momento es el que está en negrito. Entonces, vamos a agregar un source file y vamos a ponerle nuevo y va a ser nuestro main o el principal, ¿no? Saben que en todo parte de programación solo hay una función main y va a ser este. Entonces, pueden cambiar el nombre si gustan, yo lo voy a dejar igual y le damos finish. Entonces ya tenemos nuestro super proyecto vacío, pero ahí está. Entonces voy a agarrar y copiamos lo que decía nuestra hoja de datos. ¿Ok? Entonces, así está. Y ahorita no pregunten por qué. Ahorita les comento por qué. Pero vamos a cambiar al puerto porque nosotros vamos a ocupar el primero, el puerto F de salida. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer esas pequeñas modificaciones. Y listo. Pueden ver que estamos ocupando cuatro registros. Entonces, vamos a ver rápidamente para qué sirven.
Bueno, aquí vamos a ver los primeros dos, que es el port X. X significa que puede ser el puerto A, B, C, D, E, F, los que tenga. Y el LAT X. Estos están un poquito ligados. El primero, el que nosotros vemos arriba, que es el puerto, este nos sirve para lectura. Es decir, que si nosotros configuramos el pin digital, vamos a utilizar la palabra port o lo vamos a referir al puerto de esta manera como port para leer datos. ¿Ok? Recuerden que estos son entradas o inputs, ¿sale? Y digitales. Como pueden ver, aquí lo único que nos va a dar es que nos va a dar, si colocamos ahí push button algún sensor, nos va a decir cuáles están en alto, cuáles están en bajo. Que nos sirve como lectura. Lat F, este nos sirve para escritura, ¿sale? ¿Qué significa eso? Lo mismo, son escrituras digitales y aquí este va a ser para las salidas, ¿no? Output. Nosotros aquí vamos a establecer el valor de cada uno de los pines del puerto. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que son 8 bits. Entonces, quizás si nosotros ponemos este en alto, y aquí nos los dice, no, este es en alto, lo pondríamos en bajo, quizás así ponemos un 1 en alto y todos los demás en bajo, por ejemplo. Este en bajo, este en bajo, este en bajo, este en bajo. Si todos estuvieran hechos con salida, recuerden que ese es un número binario, ¿no? Si nosotros conocemos los números binarios o si recordamos esto, recuerden que también lo podemos expresar como número hexadecimal, que esto sería x0, que son de estos primeros cuatro, de los bits más significativos, y los bits menos significativos, esto sería un 5. Podríamos escribirlo así tal cual con números binarios o lo podemos escribir así como en hexadecimal. Y recuerden que si nosotros estamos poniendo un 1 a la salida, pues es como un nivel alto. Y también recuerden que si le escribimos un 0 es como un nivel bajo. Entonces, si nosotros suponemos que todo el puerto está como salida y colocamos esta instrucción o los establecemos de esta manera, 0,5 nos va a decir que solamente el bit 2 y el bit 1 son los que van a estar en alto. Si tenemos ahí LEDs prendidos, van a ser los únicos dos que van a estar en alto. Los otros van a estar apagados. Continuando con los otros dos registros que estamos utilizando, uno de ellos es el tris. Y también es muy importante porque nos dicen cómo va a funcionar tal cual cómo va a funcionar nuestro elemento o nuestro puerto. Nos está diciendo que el tris, si nosotros lo configuramos con 1, va a ser una entrada, y si lo configuramos con 0, va a ser una salida, ¿no? Y aquí nos lo está diciendo 1 y 0. 1 es para entrada, 0 es para salida. Entonces, por ejemplo, si nosotros pusiéramos un número hexadecimal que ustedes conocen bastante bien, que es 0x0f, realmente lo que estaríamos escribiendo en el puerto sería 0, 0, 0, 0 y todos los demás en alto. Entonces nos estaría diciendo que estos 4 bits menos significativos van a estar como entradas y que estos bits más significativos van a estar como salidas. ¿Sale? Eso es lo que nosotros estamos configurando y son entradas salidas digitales. El último registro que nosotros tenemos que configurar para cual ponerlas como entradas o salidas a nuestros pines es el AND cell y viene de Analogic Selector. Porque recuerden que algunos pines podemos ser como entradas digitales, incluso, perdón, entradas o salidas digitales o también pueden ser entradas o salidas analógicas. En este caso, el PIC que estamos usando sí nos da esa ventaja o ese poder de poder crear salidas analógicas, que espero que podamos llegar a ver eso. Entonces, lo mismo, si nosotros aquí lo ponemos como analógico, tendríamos que colocar un alto, pensando que, como pueden ver, va a ser una entrada analógica. Nos está diciendo que esta es una entrada analógica. ¿Ok? Y si le ponemos en cero, nos está diciendo que va a ser digital. ¿Sale? Bueno, entonces ya sabemos cómo configurar los puertos o para qué sirven estos cuatro registros que están utilizando. Entonces vamos a ver el código. Si nosotros verificamos el código, en esta primera parte, nosotros está limpiando los puertos. Desde aquí hasta acá está limpiando los puertos. O el puerto con sus port y con su latch. Sin importar si es analógico o digital. Es lo que está haciendo. Y aquí en los últimos dos ya está seleccionando cómo va a funcionar. Recuerden que el primero es Analogic Selector y tal cual nos va a decir si va a funcionar como analógico o digital. Entonces recuerden que si lo ponen bajo
este segundo de abajo, en bajo o en cero, nos está diciendo que va a ser digital, un puerto digital. Y si lo pone en alto, nos va a decir que es un puerto analógico o entrada analógica. Entonces, si nosotros vemos aquí, los está colocando todos en bajo. Nos está diciendo que son puertos digitales. Y aquí abajo ya nos dice, ok, son digitales, pero nos va a decir, algunos van a estar como entradas o como salida, dependiendo de lo que sea o de lo que coloquemos aquí. Pero como nosotros pues vamos a empezar a ocupar salidas, vamos a colocar FF, perdón, 00, que todos los vamos a colocar en bajo. Eso significa que todos van a ser salidas, ¿ok? Entonces, todos como salidas. Y bueno, lo pueden verificar en su hoja de datos, ¿no? Acá nos dice que cuando colocamos un 0, ¿cómo va a estar? Nos va a dar como output o salidas. Entonces nosotros estamos colocando 00 para todos los bits. Bueno, esa es la primera parte. Ya configuramos los puertos. ¿Qué más nos falta? Vamos a configurar nuestro dispositivo. Eso es muy importante. Para configurar nuestro dispositivo, algo muy importante es la frecuencia a la que va a funcionar. En algunos microcontroladores tienen la opción de que tienen sus propios osciladores internos o su propio reloj interno, y los otros es que otra opción es que ustedes pueden comprar un cristal cuarzo y colocarlo como reloj. Este microcontrolador en específico tiene su propio oscilador interno. Entonces aquí en la opción de oscilador vamos a ver cómo está configurado, ¿sale? Y nos dice estas partes, ¿no? Nosotros quizás aquí no le entendemos mucho. Vamos a desglosarlo un poquito más, ¿vale? Entonces, aquí tiene toda la información de cómo configurar el oscilador, cómo hacer las cosas. Vamos a intentar entenderle un poco. Si nosotros vemos la forma en la que está colocado nuestro oscilador es esta. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nosotros vamos a utilizar, vamos a colocar aquí. Quizás estos no los vamos a utilizar porque son externos y este microcontrolador ya tiene, podemos ocupar su oscilador interno, aparte que si ocupamos estos tendríamos que modificar la tarjeta. Tenemos otro que es un oscilador a 31 kHz, este es interno. No lo vamos a ocupar porque es muy baja velocidad y generalmente es para aplicaciones de relojes en tiempo real. No tanto para procesamiento en tiempo real, sino para de reloj, o sea, para medir correctamente la frecuencia de un reloj. Este tampoco lo vamos a utilizar, no tanto por la frecuencia, sino porque si nosotros vemos, lo que pasa aquí es que este oscilador solamente tiene una salida hacia los periféricos y nosotros no nos sirve eso, nosotros queremos que realmente llegue hasta aquí, hacia la CPU, lo que controla nuestro microcontrolador. Entonces, nosotros vamos a ocupar este oscilador. Recuerden el nombre que dice HF int os, que viene de High Frequency Internal Oscillator. Entonces, nosotros, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que para ocuparlo, nosotros debemos de modificar estos bits, o esta parte que es el FRQ, los bits que van desde el 0 hasta el 3. Recuerden que son registros de 8 bits. Y tenemos esa opción de osciladores. Modificando eso, nosotros podemos crear o tener un oscilador de 1, 2, 4, 8 y hasta 64 MHz. Por eso es de High Frequency. ¿Ok? Entonces, vamos a parar de aquí, nos vamos a ir por este caminito y después vamos a llegar aquí. Dependiendo de lo mismo, de los valores que coloquemos en este pequeño registro, va a ser tal cual lo que nosotros, o sea, nos va a decir de dónde vamos a seleccionar la entrada. Vean que aquí tiene esta entrada, es un multiplexor. Recuerden que lo vimos en digitales. Este es un multiplexor. Podemos escoger esta entrada, esta entrada, esta entrada. Nosotros realmente es un multiplexor de 8 a 1. Tenemos 8 entradas, pero solamente vamos a seleccionar una. Y eso va a depender del valor que nosotros coloquemos aquí. Nosotros vamos a colocar este valor que es el 110, porque es el caminito que nos lleva al oscilador interno que vamos a elegir. Luego ya que lo elegimos, pasamos por acá y tiene la opción de un post divider, o sea, del oscilador que tenemos, del que seleccionamos aquí, nosotros lo podemos dividirlo para hacerlo más lento. A veces es necesario dependiendo de las aplicaciones que tengamos, por eso lo tiene. En este caso, pues para no hacer tanto show, no vamos a ocupar ninguno, vamos a tener un divisor entre uno, o sea, para que sea la misma frecuencia, y para seleccionar eso nosotros debemos de colocar el valor 000 en este registro. ¿Vale? Si nosotros quisiéramos ponerle, por ejemplo, si escogemos un oscilador de 16 aquí, y si le ponemos un divisor de 16,
pues entonces al final nosotros vamos a tener 1 MHz a la salida, porque es 16 entre 16. Lo mismo, si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí un oscilador de 64, escogemos esa frecuencia de oscilador y la dividimos entre 2, que sería este de arriba, ponemos 001 en este registro, entonces nos vendría dando a la salida una frecuencia de 32 MHz. Pero para fines prácticos, ahorita vamos a seleccionar quizás 16 y vamos a colocar este registro con los valores que tenemos aquí, 110, este otro registro con los valores que tenemos aquí, 000, y ya esto ya a la salida de aquí, pues ahora sí, ya viene a nuestro CPU. Vamos a hacerlo en código. Quizás antes de hacerlo en código es bueno revisar más la documentación, porque todavía no sabemos ni esto de dónde viene ni qué registros son. Entonces, esta pequeña sección es parte del oscilador. Como mencionaba, ustedes pueden tener diferentes tipos de osciladores, tanto internos como externos. Para fines prácticos, ahorita nosotros vamos a utilizar el interno que nos brinda el propio microcontrolador. Aquí, en el registro OSCON, ¿ok? Y tal cual nos dice, mira, es un registro de 8 bits, y estos tres, perdón, que son los bits 4, 5 y 6, esos tú vas a elegir el número de oscilador, ¿sale? Y estos 4 primeros bits, o los bits menos significativos, vas a elegir el divisor del oscilador, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos más o menos ya de, de esta manera, ¿qué tendríamos que colocar? Digamos aquí copié y pegué un poquito más rápido lo que nosotros estamos haciendo. Entonces recordar que nosotros tenemos el NOSC, que nosotros íbamos a ocupar aquí 110, ¿sale? Entonces eso es lo que nosotros vamos a colocar ahí, 110. Y en el de abajo, insisto, nosotros estábamos sobre este, 110. En el número de oscilador y el división, nosotros vamos a poner 000, que es este, ¿sale? Que es la última opción. Entonces, tal cual, nosotros tendríamos que escribir aquí en este registro, tendríamos que escribir nuestro valor de, perdón, 1, 1, 0. Y aquí en el de abajo tendría que ser 0, 0, 0, 0. Ok, si nosotros escribimos eso, sabemos que en hexadecimal este es 0x 6, bueno, 60 sin la coma, 60. Ese es nuestro valor que vamos a colocar en este registro. Recuérdenlo, es el OSCON 1. Ese es el primer valor que nosotros necesitamos. Vamos a ver el segundo. Este es el otro registro que nosotros habíamos dicho que íbamos a modificar, que era a qué frecuencia queremos correr nuestro microcontrolador. Ya habíamos dicho que lo queríamos a 16 MHz. Y si lo queremos a 16 MHz, debemos de colocar este valor que es 0101. Y solamente eso están disponibles pues los 4 bits menos significativos de nuestro registro. Tal cual aquí tenemos que poner la selección 0101. Y como estos bits no están implementados o no se pueden hacer, pues nosotros igual les tenemos que poner un valor, ¿no? Entonces aquí podremos poner 0x0. Igual no están implementados estos bits más significativos. Y ya después de esto sería 0,5. ¿Sale? Eso es lo que tendremos que escribir en este otro registro, que es el Oscillation, o bueno, OSC, y con la frecuencia. Con estos dos nosotros ya decidimos cuánto o a qué velocidad va a correr nuestro microcontrolador. Bueno, para no hacer tan largo el video, solamente recuerden los registros, que es el oscillator para la configuración y el de la frecuencia. Entonces, esta es otra forma de poder expresar los valores de los registros. Recuerden que son registros de 8 bits. Nosotros estamos colocando los 8 bits como una palabra binaria, no como una palabra hexadecimal. Como ustedes se acomoden, las dos son válidas. Quizás todavía no recuerdan muy bien el hexadecimal y se les olvidó y bueno. Pero recuerden que estos son los valores que habíamos dicho que íbamos a colocar. Pueden verificarlo. Este es 60 y este es 05, que es lo que nosotros tenemos. Y este es el primer registro que habíamos dicho que nos da el número del oscilador que vamos a utilizar y la división. Y el otro es el que nos va a dar la frecuencia, que lo establecimos a 16 MHz. Ahora, solamente faltan dos pequeñas cositas para que digamos ya empiece a correr lo que necesitamos. La primera, me van a creer que ahorita para los bits de configuración, que ya los vimos en clase, este es para poner que no exista ahorita el watchdog timer, esta instrucción. Y la otra es que para la siguiente instrucción que vamos a utilizar, o en general casi siempre debemos de definir la frecuencia a la que va a funcionar
microcontrolador y nosotros ya sabemos a qué frecuencia va a funcionar porque la acabamos de establecer, que es tal cual a 16 MHz. Y por eso la coloco aquí. Nos está diciendo que nuestro oscilador está a 16 MHz. Tal cual, esta es la palabra reservada y ya está. ¿Y para qué nos sirve? Recuerden que la primera práctica es prender y apagar un LED. Bastante sencillo y vamos a hacerla. No hay mucho que nosotros vamos a hacer. Recuerden que esta primera parte es pura configuración y ya después de eso pues vamos a crear nuestro ciclo infinito, que es como el loop en algunos otros ejemplos o en algunos otros microcontroladores o Arduino o ESP y esas cosas. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer, recuerden, ¿cuál era el que nosotros utilizábamos para escribir? Pues nosotros vamos a escribir con lat y vamos a leer con port. Pero ahorita solamente estamos poniendo como salida. Entonces vamos a poner lat f. Y como no quiero escribir sobre todo el puerto, solamente voy a poner bits. O solamente voy a seleccionar uno de los bits. Y vean que aquí me aparecen los 8 bits que tiene. Voy a seleccionar el F3 y le voy a poner que es igual a 1 o a estado alto. ¿Sale? Entonces ahí lo estoy prendiendo. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo voy a apagar. Y como el microcontrolador corre a 16 MHz, nosotros ni siquiera, si hace una instrucción y luego seguidita la otra, nosotros ni siquiera vamos a notar ese cambio. Entonces debemos de poner un pequeño delay. MPLAB tiene su función delay ya implementada en la que no tenemos que calcular delays ni nada de eso. Entonces, tal cual, se escribe de esta manera. La primera es un doble guión bajo, es uno, dos guión bajos, luego la palabra delay, luego un guión bajo y en milisegundos. En milisegundos porque también tiene otra para microsegundos. Entonces, vamos a ponerle que sea pues de 250 milisegundos, para que tampoco sea tan lento. Ya, punto y coma y se acaba. Entonces lo mismo, lo prende, se va a quedar un rato prendido para que podamos ver ese que está prendido y después lo apaga. Ese es todo nuestro programa. Solamente va a estar parpadeando un LED. ¿Ok? Y ya. Y nosotros necesitamos ocupar esta definición de 16 MHz o definir la frecuencia a la que va a trabajar porque así el compilador sabe cómo o cuántos ciclos debe de calcular para poder provocar este retardo. De lo contrario nos marcaría un error. Entonces vamos a compilar nuestro programa. Entonces probablemente esté bien. Y una vez que está compilado, lo que nosotros tenemos que hacer es crear el proyecto o build main project. Eso ya nos va a dar tal cual la parte del hexadecimal que nosotros vamos a utilizar para grabar. Le vamos a dar build main project y esto ya nos los va a dar en nuestra carpeta de proyecto, ¿sale? En nuestra carpeta de proyecto, si nosotros la, la vemos o nosotros vamos a donde está ubicado nuestro proyecto, entonces, por ejemplo, aquí está. Aquí yo tengo el proyecto. Entonces, de aquí, si nosotros vemos, tenemos ciertas partes, creo que ahí se ve mejor. Este es el proyecto que tenemos y aquí nos vamos a ir a la carpeta Distribution, luego Default y aquí en Production, aquí es donde se encuentra el punto .x. Este es el que con el que vamos a grabar nuestro microcontrolador. ¿Cómo lo vamos a grabar? Pues muy fácil. Lo único que debemos de hacer es que esta es nuestra tarjeta Curiosity. O sea, esto está tal cual en mi computadora. Cuando la conecto es como un disco duro. Entonces, o como una memoria. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es tal cual solamente arrastrar esa parte aquí adentro. Entonces, agarramos el hexadecimal, lo arrastramos aquí adentro y ya. De esa manera ya está programado nuestro microcontrolador. Ahorita van a ver cómo está la salida. Antes de mostrarles cómo está el microcontrolador, eh, tenemos que explicar por qué escogimos el puerto F y no el A, B o el C o el D y por qué exactamente el pin F3. Eso es por la tarjeta que estamos utilizando. Obviamente ustedes pueden elegir el que ustedes quieran dentro de su microcontrolador, pero si nosotros vemos en el diagrama de la tarjeta cómo está el pin out y cómo está conectado, podemos ver que aquí abajito nos muestra tal cual dónde está conectado el LED. El LED está conectado tal cual aquí nos dicen RF3, o sea en F3, que es en el registro F3. Por eso nosotros estamos ocupando ese pin. Aquí nosotros estamos utilizando ese pin, ¿vale?
pueden ver que aquí el LED está en RF3 y que está conectado a positivo. Entonces, para poder prenderlo, nosotros debemos de poner aquí un nivel bajo o un cero. Y para apagarlo, debemos de poner un nivel alto. ¿Sale? Eso solamente es como dato para que ustedes lo reconozcan. Y sepan que si ustedes ponen un 1 a la salida, quizás lo más intuitivo es que prendiera, pero como está conectado aquí en el ánodo alto, entonces se va a quedar apagado. Para prenderlo necesitamos poner un cero. Son las dos hojas de datos que tiene, o bueno, las dos referencias que tiene la tarjeta. Y nosotros aquí también podemos ver que realmente el F3 está conectado aquí. Ahí está conectado nuestro LED 0, el único que tiene la tarjeta. Entonces, pues vamos a ver cómo se ve la tarjeta parpadeando con el LED. Pueden ver a la tarjeta parpadeando a la frecuencia que habíamos establecido. Entonces, recuerden, al menos esto es básico. Obviamente vamos a ir mejorando nuestro código conforme vayamos avanzando. Vamos a ver las otras herramientas también que nos brinda MPLAB para poder hacer todo esto un poquito más amigable. Entonces, recuerden, Watchdog Timer lo apagamos. Establecemos la frecuencia del cristal y ya como tal la configuración del cristal se hace con estos dos registros. Después, nosotros si utilizamos los puertos, vamos a definir cómo los utilizamos, si son analógicos o digitales, y de esos cuáles van a ser entradas, cuáles van a ser salidas. Y ya, nuestro código principal. En este caso es un blink que prende y apaga.